Entonces vamos a hablar precisamente de la implementación de lo que son los appliances de seguridad. Esto que les voy a mostrar a ustedes tiene que ver con el desarrollo de arquitecturas de seguridad precisamente adaptativas en la parte de lo que es switching y algunas cosas de enrutamiento. Esto es un ASA, eso que está aquí. ¿Dónde lo podemos encontrar en este proceso de simulador? Pues básicamente lo vamos a encontrar nosotros acá, en este caso, como pueden ver, con estos equipos. Este es un ASA, ¿sí? Como pueden apreciar, aquí hay un modelo 5506, aquí tenemos el 5505, pues obviamente hay una diferencia muy grande entre ellos. Por ejemplo, este dispositivo que está acá, es un dispositivo un poco, este es más robusto, pues obviamente. Son dispositivos de seguridad con los cuales uno puede brindar seguridad perimetral, ¿sí? En este caso, y uno puede bloquear muchas cosas, ¿sí? Este por ejemplo es el 5506 y este dispositivo que está acá, eso es un 5505, es un poquito más pequeño. Ahora no quiere decir que pues que porque es más pequeño pues no sirva para lo que estamos buscando, sí sirve. El hecho es que aquí tenemos nosotros una nube de conmutación que está compuesta por un par de servidores. Aquí tenemos un servidor DNS y un servidor web y un ISP en este caso. Aquí tenemos un dispositivo remoto y aquí tenemos la red que supuestamente está en este momentico protegiendo la disposición del ASA. Aquí tenemos un router perimetral. Este router con respecto a este se consideran perimetrales. Entonces, ¿cuál es la idea de esto en este caso? La idea de esto en este caso es que nosotros, pues acá, consideremos, ¿sí? Digamos que la implementación de un dispositivo que combine la constitución de un firewall, de un antivirus, de un sistema de prevención de intrusos, o sea, un IPS y una red privada virtual. O sea, aquí vamos a mezclar todo. Entonces, estos dispositivos tienen esas capacidades para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Este tipo de cosas, ¿para qué sirven? Básicamente, aprende uno básicamente a configurar un firewall. O sea, sabe uno cómo detallarlo en ese caso. Y obviamente la idea como tal es que nosotros implementemos, digamos que el desarrollo como tal, como ya hemos apreciado nosotros, de un modelo perimetral. ¿Para qué sirve este tipo de playas de seguridad? Para proteger, por ejemplo, tipos de negocios, por ejemplo, pequeñas empresas, por decirlo así, aplicaciones que supuestamente tienen que ver con teletrabajo, en ese caso, con oficinas sucursales. De hecho, pues nosotros podemos implementar esto, en este caso, teniendo en cuenta de que para la implementación de un sistema de estos se requieren ciertos sistemas operativos y con ciertas características. El appliance, pues supuestamente tiene que tener soporte de seguridad, ya en este caso. De hecho, pues como para revisar un poco esta situación, si ustedes de pronto lo vamos a mirar de esta manera, digámoslo de esa forma también, ¿sí? El ASA 55, el sistema ASA se compone de 8 puertos, 8 puertos que son 10-100, tipo fase Ethernet, en este caso, o sea, uno se imagina que es un switch, pero estos puertos pueden ser dinámicamente, digamos que manejados o agrupados o gestionados para crear, por ejemplo, a través de ellos conceptos de VLANs, ¿cierto? Que son para aplicarlas en qué clase de cosas, para filtrar tráfico de internet, para mejorar la segmentación de una red, para aplicar procesos de seguridad, para prestar conectividad para esquemas tipo home business, en ese caso. Pero también el sistema proporciona dos tipos de puertos tipo PoE, que no sé si de pronto ustedes reconocen la sigla. PoE quiere decir Power over Ethernet, en este caso. ¿Qué es Power over Ethernet en ese sentido? Pues es una tendencia de conectividad que hoy en día se está usando, en el cual uno, aprovechando la conectividad que tiene el estándar de Ethernet, pasa a través de allí los procesos de implementación de señal y los procesos de alimentación de circuito de datos. La simplificación y el despliegue de estas situaciones, obviamente, perdón, esto simplifica qué clase de cosas.
la implementación y conexión de dispositivos de redes de telefónicas, por ejemplo, a través de las cuales nosotros pasamos señales. ¿Por qué decimos que redes telefónicas? Porque hoy en día las redes telefónicas manejadas desde el punto de vista IP son casi todas tipo PoE. De hecho, pues uno puede aquí conectar teléfonos y de pronto en ese caso manejar comunicaciones tipo seguro de voz sobre IP, por decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces uno puede también no solamente eso, sino que también puede en ese sentido apoyar la conectividad de dispositivos inalámbricos, en este caso, para extender la movilidad de los procesos de movilidad y conectividad dentro de una red. Eh, de hecho, el sistema tiene un sistema de prevención, un sistema tipo IPS, ¿sí? Y un sistema de mitigación de antivirus, en este caso, está disponible, de hecho, por las capacidades que tiene el mismo dispositivo. Además tiene puertos USB que pueden usarse en ese caso para extender capacidades adicionales. Estos tipos de dispositivos, por eso les dicen appliances de seguridad adaptativos. ¿Cuál es el objetivo de esto para el día de hoy? Pues primero pues vamos a entender una gran cantidad de cosas. La primera cosa de esto pues en este caso es comenzar a construir la topología. Yo voy a pasar en este caso para ustedes los parámetros de configuración, ¿cierto? De hecho el laboratorio tiene algunas cosas preconfiguradas, ¿cierto? En este caso. Entonces pues aquí hay un diagrama, ¿cierto? Que vamos a pasar acá. Que lo vamos a mostrar en este momento. Aquí es el que está aquí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos este sistema ASA, ¿sí? En donde pues tenemos un sistema ASA que está perimetral a esto, en este caso, ¿sí? Aquí tenemos un servidor y aquí tenemos algunas arquitecturas montadas acá. Aquí tenemos pues obviamente el servidor que tenemos interno y tenemos pues un servidor DNS. Por este lado tenemos un acceso, por aquí tenemos otro y por acá tenemos pues otra red. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea como tal es que pues en este caso pues montemos esta implementación. De esto pues ¿qué tenemos para mostrar? Para mostrarles a ustedes ahorita precisamente. Para dejarles en claro esto. Pues aquí está la configuración de los dispositivos. Aquí tenemos la configuración del ASA. Entonces, primero que todo, pues, ¿cuáles son los comandos de un ASA? Como primera medida. Pues los comandos de un ASA, básicamente, pues, no son los mismos que uno normalmente cree o considera que son los que se aplican dentro de un equipo de estos, en este caso, ¿sí? Entonces, aquí hay varias cosas que toca considerar desde el punto de vista de implementaciones, porque pues obviamente se requieren algunos niveles de consideraciones con los cuales aquí pues se busca darle precisamente robustez a esto. Este por ejemplo es el enrutador R1, básicamente de esta misma topología, digámoslo acá, ¿sí? Que es este, y este sería el R2, ¿sí? Y que esto se abrió dos veces. Listo. Entonces aquí tenemos el sistema ASA, tenemos el switch de la red que supuestamente queremos revisar y el switch 2. ¿Cuál es la idea? Pues aquí tenemos un servidor local. Aquí tenemos la nube de interconexión. La nube de interconexión pues está compuesta por un servidor, un enrutador y un dispositivo. Este switch, este enrutador, y estos dos servidores son los que están acá interconectando tanto para este lado como para este lado. Entonces lo que toca hacer acá es prácticamente la implementación de esto. El sistema ASA pues tiene una interfaz de programación más o menos similar a lo que tiene en ese sentido un switch, un enrutador. Pues obviamente esto tiene sus cosas. En este caso él tiene sus claves. Este tocaría resetearlo, ¿no? Porque este ya debe estar en este caso implementado, ¿sí?
y pues hacer desde ese punto de vista su reload. O sea, ahí en ese momento, aquí lo que estamos es borrando el dispositivo, ¿no? Ya, y obviamente lo que vamos a hacer nosotros es aprovechar precisamente estos comandos que tenemos acá. O sea, de hecho no es mucho lo que hay que hacer, porque supuestamente él tiene de manejo unos conceptos de seguridad. ¿Él qué va a instalar? Él instala, por ejemplo, una VPN. Este, por ejemplo, ya monta la VPN, él instala en ese caso, es más, de hecho, él ya instala un concepto de políticas, ¿sí? Él se determina, digamos que la posibilidad de que al DHCP, en este caso, se le entregue precisamente un manejo puntual de él mismo en ese caso, porque, por ejemplo, los dispositivos que tenemos nosotros acá, que es por ejemplo el router 1, que está aquí, básicamente pues no tiene esas partes, ¿ya? No, esto está prácticamente muy plano, como pueden apreciar. No tiene en ese orden de ideas nada que supuestamente lo considere. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es pues precisamente implementar un proceso de pruebas. ¿El proceso de pruebas cuál es? El proceso de pruebas es que desde este remoto podamos acceder al servidor local. ¿Cómo deberíamos de acceder a él? Pues a través de precisamente la implementación, ¿sí?, de un proceso de seguridad que se monta precisamente dentro de todos estos dispositivos. Y por ejemplo, estos dispositivos todos están vacíos. Los únicos que no está, este es el único que está preconfigurado. Este está leyendo, por ejemplo, el DNS, el 209, 165, 210. En este caso, que es este dispositivo que está acá, es el que está acá. ¿Ya? Entonces, para poder que pasen estas cosas, pues, ¿qué toca hacer? Pues toca garantizar de que los datos pasen de un lado para otro. Ahora, esto sí realmente supera completamente a nivel de implementaciones de seguridad lo que puede pasar en cualquier otro lado a nivel de ACLs, ¿no? En este caso. Por ejemplo, en la parte de gestión de redes, supuestamente este sería el siguiente tema que estaría tratando con ellos, en este caso, ¿ya? No, usted lo tocó desde acá para más adelante tocar más temas. Entonces, esta es la topología. Entonces, como ustedes de pronto tienen pues algún inconveniente, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Eh, esta cosa que está acá, que ya está determinada para montar, pues para poder que ustedes me puedan cumplir con el parcial, pues aquí ya están las configuraciones, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esto no tiene nada del otro mundo. Por ejemplo, los switches no tienen sino los nombres, ¿sí? ¿Ya? Aquí no hay nada configurado realmente. Por ejemplo, el enrutador 2, que es el enrutador del lado donde está el dispositivo remoto, no tiene sino los procesos de seguridad, los procesos de conectividad, no tiene nada más. De hecho, él, por ejemplo, lo único que implementa para ir de un lado al otro es una ruta por defecto. Si ustedes la aprecian acá, entonces, por ejemplo, dense cuenta que el de aquí hacia el lado de acá contesta con una ruta por defecto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá adentro de la arquitectura? Para que se den cuenta. Entonces, probablemente este dispositivo que está acá, que es el ISP, que este sí no podemos en ese sentido modificarlo, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta, ¿sí?, en este momentico este dispositivo pues tiene ya unas configuraciones determinadas y unas rutas. Una ruta que apunta precisamente a partir de su interfaz serial a una de las redes que están vistas por la serial 000 y otra por la serial 001. No tiene nada más. O sea, él ya responde con esto en esta parte. Y del otro lado, ¿cierto? Es el otro dispositivo, que es este que está acá, que es el R1, para que ustedes lo noten un poquito. Acá nosotros no tenemos sino una ruta por defecto. O sea, ¿qué está pasando acá? Está pasando
que desde aquí se llega en primera instancia a esta red de acá para llegar precisamente en este caso hasta acá, con una ruta por defecto. O sea, con esta ruta por defecto que está aquí, se garantiza que se tiene que llegar a todo esto que está acá. Y con la ruta por defecto que está acá, se garantiza en ese caso que se tiene que llegar a todo esto. Las únicas rutas que supuestamente están definidas son las que tiene este señor. Y ya se sabe para dónde apunta, en este caso, que son estas dos. Ya, no es más. Entonces, ¿qué toca considerar acá? Toca considerar es la implementación de esto. Entonces, ¿qué hay por dentro del señor ASA? Entonces, por dentro del señor ASA existe, eso sí, una configuración de cosas. Por ejemplo, esta configuración, como primera medida, él habilita unos determinados tipos de VLANs por algunas interfaces. Por ejemplo, acá en la Ethernet 00, que están mostrando hacia aquí, habilitó la VLAN 2, ¿cierto? Y por el resto está la VLAN 1. Entonces, ¿eso qué implica? Que acá, que en el puerto que está él aquí conectado, habilitó en ese caso, ¿sí? Es en ese Ethernet que está allí. Miren bien para poder diferenciarlo. ¿Sí? En el ETH01, ¿cierto? Ahí le habilitó allí la interconexión en este puerto, ¿sí? De lo que es la implementación de esto. Entonces, por este lado acá también, ¿cierto? Este es el ETH00. Miren bien que en el ETH00 del señor que está acá está la VLAN 2 y en el 01 está la VLAN 1. O sea, prácticamente los puertos con los cuales este dispositivo está asociado, ¿sí? Está ya conectado. O sea, él tiene la VLAN 2 en el ETH00 y sobre los demás tiene la VLAN 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué toca considerar? Pues toca la implementación de estas partes. En este caso, bueno, entonces ya estamos acá. Entonces, estas son las... Pero, profe, creo que íbamos más atrás. Tú estabas usando parte de los puertos que están conectados en el... Bueno, entonces estoy aquí, estoy aquí. Entonces está hablando de esta parte. Entonces precisamente este es el puerto que viene al dispositivo de enrutamiento y este es el puerto que conecta a la LAN. Entonces él precisamente se coloca en modo filtro. En este caso, todo lo que pase por él tiene que ser precisamente analizado en ese sentido por este tipo de cosas. Ahora, como este tipo de aplicaciones hay bastantes en el mercado, ¿no? No solamente se consiguen en este caso de esta marca, sino de muchas otras marcas. Entonces, la idea como tal es que ustedes entiendan la filosofía de trabajo de esto. Entonces, prácticamente aquí estamos redeterminando un perímetro. Esto sería el perímetro en el cual todo lo que conecte de aquí para abajo tendría que estar en modo seguro. Y todo lo que se implemente de aquí hacia acá está inseguro, en este caso. Eso es básicamente lo que podemos decir nosotros hasta este instante. Entonces, ahora, no por el hecho de que eso esté pasando, porque es que nosotros podemos hacer una caja que pueda ser vulnerable, ¿cierto? Porque la idea es que eso puede suceder en cualquier momento. Entonces, digamos que esa situación, ¿sí? Que involucra considerar, involucra hacer unas pequeñas tareas. La primera cosa es que esto ya está preconfigurado, ¿sí? Que es la parte de la nube de conmutación, pero esto que está acá hay que supuestamente programarlo. Lo vamos a programar de acuerdo a la programación. O bueno, yo creo que ustedes lo van a poder hacer. Yo lo voy a explicar qué va a hacer el laboratorio. Como primera medida, aseguran la configuración del enrutador 1, ¿cierto? ¿Quién es el enrutador 1? Pues el enrutador 1 es este. ¿Qué debe llevar el enrutador 1? Por la muestra del código que él tiene, que no es nada complejo, en este caso, como pueden apreciar, el enrutador 1 determina, ¿sí? Pues poquitas cosas, ¿no? Como primera medida, lo que él conecta a nivel de la interfaz gigabit. ¿Qué es esta interfaz gigabit Ethernet 00? Es la que precisamente está conectada aquí, ¿ya? Que es esta que está acá, ¿cierto? Además de eso, en este caso, ¿sí?
Después de eso viene la interfaz serial. La interfaz serial es la que se conecta hacia acá, en este circuito de comunicación en este circuito de comunicación serial que viene de aquí y se va a conectar precisamente con un enrutador que está acá, que es el que está aquí inmerso, que está en la serial 000, que es esta que está aquí. Este dispositivo ya está implementado y de hecho pues ahí ya tiene la red complementaria en un enlace punto a punto. Si lo pueden apreciar, ahí está, es la 10112 precisamente. Bueno, entonces para este lado esta parte ya está. Ahora, el otro dispositivo, ¿sí? Que es el que está acá, ¿sí? No tiene más, él tiene una ruta. Esta ruta supuestamente está saliendo por ¿dónde? Es una ruta por defecto que aplica con esta interfaz saliente. Ese es el parámetro de salto de él, en este caso. Además, pues de ahí para abajo no tiene absolutamente nada más. O sea, es un enrutador solamente para propósitos de ruteo. ¿Qué sucede con el enrutador 2? Entonces ya estando programado ese, el enrutador 2 sencillamente se configura como está en el gráfico. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues sencillamente ir al enrutador 2. Este lo podemos cerrar. Mirar el enrutador 2, ¿sí? Que está aquí. Y básicamente va a tener más o menos como la misma información que tiene el enrutador 1. Se configura una gigabit, ¿sí? Para conectar acá una red. Es la 172.16.3.1 y el enlace serial con la 10.2.2.1. En este caso no tiene nada más y tiene una ruta por defecto que apunta saliente con la interfaz de referencia de salida, que es precisamente la que está aquí pegada del enlace que tiene conectado con el enrutador del lado de acá. De hecho, se define cada interfaz que está aquí puesta como clock rate. O sea, físicamente hablando, este es el core de la nube. Bueno, entonces ya quedó programado eso. La parte de programación que tiene que ver o asociada a la programación de los switches aquí no tienen mayor cosa. Ya en este caso. ¿Qué tiene por dentro este switch? En absoluto nada. ¿Ya? Entonces, los switches básicamente los pueden dejar como están. Ahora vamos directamente, en este caso, para darles de pronto el tiempo para que van y respondan ese parcial más rápido. Viene en este caso este appliance de seguridad, que es el que necesitamos montar. Entonces estos parámetros que están aquí, ya estos son las cosas. Yo les mando el PDF de soporte ¿sí? Entonces aquí está, obviamente el dispositivo se llama Cisco ASA. Esto es la parte del nombre, en este caso. En la interfaz Fast Ethernet, pues él coloca aquí un acceso para la VLAN 2. La VLAN 1 se supone que la soporta en este caso. De ahí en adelante, pues la interfaz VLAN 1 tiene acceso con la red 192.168.1.1. El nivel de seguridad es el 100, ¿cierto? Es inside, o en este caso, esto es una forma de describir supuestamente la forma en cómo él determina la forma de acceder al dispositivo, ¿cierto? Porque esta sería una red interna. Este que está acá es un procedimiento de implementación lógico para la VLAN 2, en donde supuestamente pues esto es una dirección que tiene una estructura de red pública. En este caso, este tiene una estructura de red privada. De hecho, ¿qué más él presenta a continuación? Pues él tiene una ruta estática de salida, esta es la manera de describirla, que usa como referencia de salida esta dirección IP. Es la 209.165.202.25.1. En este caso, ¿ya? ¿Qué más tiene a continuación? Tiene un NAT inside-outside, que básicamente permite darle uso dinámico y genérico a la interfaz por la cual estamos saliendo. ¿Qué pasa con esto? Supuestamente nosotros tenemos de forma interna una red 192.168.1.1.
y una dirección de salida 209, 165, 202, 25.1 en este caso. Entonces, ¿dónde se va a ver reflejado eso? Esto se va a ver reflejado acá, en estos puntos que están acá, precisamente. Entonces, ¿por qué? Porque acá estamos viendo, por la configuración del laboratorio, precisamente que esta red que está aquí es una red interna. Esta red que está acá es la red que supuestamente se ve desde este punto a este punto. Si lo pueden ustedes apreciar. ¿Ya? Entonces, el paso como tal es que él defina una traslación de una dirección de aquí a esta dirección del lado de acá. ¿Ya? Porque ya lo demás en ese caso es una transgresión, ¿sí? De envío de datos desde aquí hasta estos lados de acá. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos esa parte en ese caso. Y obviamente pues tenemos la especificación, ¿sí? De un NAT que sí está implementado para esa parte, ¿no? ¿Ya? Bueno, y está activo. ¿Qué más tenemos para esto? Pues tenemos acá unos parámetros aplicados. En este caso, él está inspeccionando qué clase de cosas. Por ejemplo, él inspecciona el HTTP, el ICMP, el TFTP y el FTP y el H323. Son los servicios que está revisando. De hecho, él también está prestando miren la forma en cómo se hace el DHCP acá. Entonces, el DHCP, por ejemplo, está funcionando en la red 192.168.1.10 a la 192.168.1.99 y es inside, ¿ya? Obviamente esas son las que le está mostrando direcciones de DNS también. Esta es la dirección del DNS que Una preguntita. señor. Una preguntita. Eso de insight, que pues yo sé que insight significa adentro, pero en sí, qué quiere decir cuando lo Que se pongo en está el código? aplicando, a ver, es que lo que yo te decía es que esto no tiene la misma filosofía que de pronto tiene a nivel de programación un enrutador de estos. Por ejemplo, cuando yo por ejemplo le digo una interfaz, a ver, miremoslo de esta manera. Supongamos que yo tengo un filtro de seguridad en este dispositivo. Si yo le digo inside es porque viene aquí y evalúa la condición, ¿cierto? Y dependiendo de lo que haga la condición, o rechaza o deja pasar. Si lo colocas en este lado outside, quiere decir que los procesos entran al dispositivo, pero para tomarle una determinación tiene que hacerse aquí primero un procesamiento interno y después del procesamiento interno es que se aplica el filtrado acá. Entonces eso tiene esa consideración. Entonces al ASA el inside o el outside implica eso. Esto es, o sea, en otras palabras, para el ASA todo lo que está por fuera de él es outside y para todo lo que está por dentro es inside. O sea, todas las condiciones que vos coloques acá son para evaluar lo que está pasando desde adentro y todo lo que estás colocando outside es para evaluar lo que está pasando desde afuera. O sea, es que, ¿por qué traje lo del enrutador? Porque es que con los enrutadores se aplica con unas cosas que llaman listas de control de acceso, pero como este tiene una forma muy diferente de implementarlas, entonces esto es lo outside y esto es lo inside. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, señor, ya Pues entendí. que en este caso, pues todas estas cosas que están aquí, por ejemplo, miremos uno de ellos. Este. Entonces, por ejemplo, este DHCP que está aquí funcionando, en este caso, ¿sí? Para este dispositivo es interno. Para este dispositivo esto es interno. Pero esto que está acá, que no está configurado, es externo. ¿Sí? Aquí hay muy poquitas cosas que son realmente... Este, por ejemplo, es el mapeo de objetos genéricos, dinámicos, que puede ser interno o externo. El NAD es interno, externo. ¿Cierto? ¿Ya? El NAD es Network Address Translation. Pasa que ese servicio y nosotros ya aquí, pues digamos que ya no hemos tenido el tiempo de verlo. Pero sí es muy importante. Yo les digo qué se hace con eso. Bueno, entonces por ejemplo, la interfaz VLAN se considera outside porque es que está en el entorno outside. Ya, por ejemplo, la VLAN 1 sí se considera inside porque es parte de la numeración que está interna. Esta porque es externa, porque es parte de la numeración que está en este caso planteada para colocarse aquí. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más con esto? Pues no, pues ya lo demás sería es que lo dejemos
en la parte de programación de esto, en este caso, y implementarlo para pues obviamente comenzar a usarlo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tiene esto a continuación? No, eso era básicamente todo. Entonces, continuando acá con la especificación de esto, dice, asigne la interfaz a las VLANs. Dice, configure las interfaces VLAN con la dirección IP y la interfaz, el nombre de la interfaz y el nivel de seguridad. Configure una ruta por defecto que permita a los dispositivos de adentro acceder a Internet. Configure un objeto para todas las redes internas. O sea, crea un objeto. O sea, esto no es un nivel de programación igual al de los PAS que estamos conociendo nosotros. Luego dice, configure un proceso NAT, una regla de proceso NAT para trasladar direcciones internas a una dirección externa. Cree una política global llamada Global Policy. Acá está puesta, que creo que está por aquí, de la que está. Una política global. ¿Qué es lo que dice? Esa política Global Policy, ¿sí? Para inspeccionar el tráfico y filtrar el tráfico que incluye lo siguiente, el DNS, o sea, esto que está acá, esto pertenece a esto, ¿no? El DNS, el FTP, el H323, no es el ICMO, sino el ICMP, el TFTP, y aplica la política global como una política de servicio. Luego dice, verifique la configuración de estos dispositivos, en este caso, ¿sí? Y obviamente pues se verifica conectividad. Entonces, así tal cual como está esto, es lo que se implementa aquí. No es nada más. Es lo que está dispuesto allí, en ese caso. Entonces, esto es realmente un concepto de seguridad. Voy a sacarle una copiecita y les voy a pasar pues esta información a ustedes. Uy, ya no me las había, profe. ¿Cuál ve? Sabe pasar de Word. Uy, ya no me las había, profe. ¿Esta? Sabe pasar de Word a PDF a forma. Esto lo hace... Profe, vuelva a mostrar. No, pues... Muestre, profe, muestre. Y profe, vuelva a mostrar. Simplemente se pone al final el punto muestre, profe, muestre. O sea, simplemente se pone al final el punto PDF. O le dejan exportar. Conozco es que le deja ahí en exportar y ahí te deja ponerlo en... Porque la que yo conozco es que le deja ahí en exportar y ahí te deja ponerlo en punto PDF. O sea, yo tengo constructores de PDF, ¿no? Pero pues yo no sé, no se sabían eso. Claro, acá está. Pero mire la diferencia, ¿no? Oh, no. Entonces, pues esto es lo malo de esto. Entonces, vamos a revisar la carpeta de estos chicos. ¿Dónde está la carpeta de estos chicos? No, eso es viejo, ese truco muy viejo. Eso es como me preguntaran que a usted, a mí, que es control C, control B. No, vayan bobadas, hombre. Primera vez que la digo, pues. Sí me aplica el primera vez que la digo, pues. Sí me aplica el de Word a PDF. Real, profe, real. Entonces porque yo tengo como el Windows. Real, profe, real. De pronto es porque yo tengo como el Windows. No sabía eso. El viejo. De pronto no es hacer eso. Bueno, entonces les voy a pasar esta información. Aquí está. Oiga, ¿cuándo nos reunimos con ustedes? Profe, ¿cuándo vamos a ir a comer? ¿A comer? ¿Ahorita? Profe, ¿cuándo vamos a ir a comer? ¿Cuándo? ¿Qué cuándo? ¿Vamos a ir a comer? ¿A comer qué? No, ¿qué cuándo? ¿Qué ¿Usted va a cuándo? gastar o qué? No, Lisset, profe, en la sala en la casa de Lisset, ¿se acuerda? No, Lisset, profe, ¿Ese está ahí? en la estaba en la casa de ¿Dónde Lisset, se fue? ¿se acuerda?
día que Julián gaste se acaba el mundo. El día que Julián gaste se acaba el mundo. Oiga, Vea, y lo escuchó Uy, Licey. Julián, ¿Cómo así? tacaño. Vea, y lo escuchó Y Licey. nos tiene debiendo unas empanadas en otra materia. Julián le gasta al Licey. Uy, vea la empanada. no, pues yo no sé. Julián le gasta al Licey. ¿Qué quieren comer? El asado que estaba pendiente era en la casa de Arbey, ¿no? Ah, El asado que estaba pendiente era en la casa de Arbey, ¿no? Yo no tengo problema. Tiene que hacer BJ como 3 Sí, asados. cuando quieran, yo no tengo problema. Tiene que hacer BJ como 3 asados. me dicen, no, Uy, sí, en diciembre, profe, en diciembre vamos. Sí, de hecho tenemos dos casados. Tenemos dos casados acá, uno en herramientas y otro en van a dejar que gestión de primero me corten a mí las faltas de uñas y telecomunicaciones. me acaben por dentro, entonces, Uy, inviten a ese asado, inviten. Yo llego. sí, porque Uy, inviten a ese asado, primero me acaban a mí. inviten. Yo llego. ¿A Montebello? O subimos a Monte. Como Julián. solo Ahí tú por ahí va para que nos parchemos. lo único que uno ve es la foto del estado que subieron del asado. Amiro, yo no sé con quién hizo asado, ahí Yo no sé. Amiro, yo no sé con quién hizo asado, ahí está, se lató. No, profe, que yo digo que hagamos un asadito, pero que inviten, porque lo único que uno ve es la foto del estado cuando ya se han Un comido asa la carne y todo. básicamente se viene comportando como un modelo, un aplicativo de seguridad adaptativo, pero este es hecho a nivel de networking, ¿cierto? Entonces aquí podemos encontrar nosotros, en este caso, ¿sí?, que este aplicativo establece un componente de seguridad bastante alto, que fue lo que dije yo ahorita, que combinaba precisamente la implementación de un firewall, de un preciso concepto de manejo de prevención e intrusión y una red privada virtual. O sea, de hecho, esta cajita lo tiene todo eso. ¿Por qué es valioso? Pues digo yo que es valioso porque la implementación que se pueden hacer sobre él son bastante flexibles y se pueden utilizar estas cajitas para colocarlas de filtro para como soluciones de seguridad en grandes y medianas redes. O sea, esto no tiene, digámoslo así, o sea, obviamente entre más capacidad, pues mucho más procesos de conmutación, pero una cajita 5505 es suficiente. Entonces, ¿esto qué ofrece? Ofrece antivirus, anti-spam, sistemas IDS, IPS, servicios de VPN, servicios de Socket Secure Layer y con inspección de contenidos. Ahora, entonces, en este caso, bueno, entonces yo les estaba diciendo a ustedes, qué pena que sea tan brusco, que pues estamos hablando de lo que es potencialmente factible de hacer con un ASA. Entonces, de estos ASAs, en la familia de esta marca, pues ahí básicamente se definen es por capacidades. Este es el más pequeño, ¿no? Estaba diciéndoles a ustedes. Entonces, el máximo throughput que ellos manejan, por ejemplo, para este pequeño son 100 megas. Pero 100 megas en un enlace de estos, cuando se tiene 3Ds, AES, VPN, esto es mucho. De hecho, porque son 100 megas que han sido evaluados cuando en su proceso de máxima carga se están pasando por segundo 85.000 paquetes. Entonces, eso quiere decir que esto puede evaluar en segundo plano un máximo de más o menos 4.000 conexiones secundarias y un máximo de conexiones en firewall que pueden oscilar de 10.000 a 25.000, este pequeñito. Ahora, los más grandes pues obviamente extienden su capacidad. En las playas, pues en este caso, ¿sí?, algunos de ellos vienen así con chasis, otros son como estos que les voy a mostrar más adelante. Pero ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que ustedes lo sepan montar. Lo que estamos haciendo el día de hoy es montándolo precisamente en este caso de esta manera. Él se coloca a nivel de filtro, o sea, ¿se acuerdan que yo les mostré un mapita que esto tenía una zona interna y una zona externa? Pues esto es la zona interna, esta es la zona externa. Normalmente con esto se pueden construir de forma muy fácil las DMZs. En
este caso a nivel de red. Entonces, el nivel de seguridad que debe estar acá para una interfaz tipo, para un nivel externo es 0, pero para un nivel interno ya es 100. Entonces ya esto es lo más alto. Entonces las cosas que tiene que revisar. ¿Cómo se configura esto? Pues cómo se emula el comportamiento de un ASA. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes en la interfaz Ethernet, esto aquí se está colocando un nivel 100 de seguridad. ¿Qué nombre le están colocando a ese nivel de seguridad? Gestión. A ese sí es sencillito, no es nada más en este caso, ¿cierto? Pues obviamente de las cosas que supuestamente tiene que considerar uno es que pues uno puede lanzar dispositivos para verificar la conectividad. Por ejemplo, uno puede usar servidores de cualquier clase, como los TFTPs, que sirven para revisar la configuración de conectividad de esto. Entonces, esto tiene también unas ASDMs, que eso es un software de aplicaciones con los cuales uno precisamente puede sencillamente mandar datos. Bueno, esto es por este lado. ¿Ya? Entonces, también les voy a mostrar, en este caso, sí que esto es un poquito más largo, pero esto no lo vamos a ver todo, ya nos vamos a ir. Pues supuestamente lo que hace precisamente este appliance de seguridad, porque pues obviamente esto es mucho más grande, ¿sí? Esto le vamos a dedicar mucho más tiempo, porque con esto se pueden implementar soluciones muy completas de seguridad. De hecho, pues yo creo que aquí nos vamos a quedar un buen rato. Nosotros vamos a trabajar con estos dos, con el modelamiento de estos dos. Esto pues no lo tenemos a disposición, porque pues no tenemos el dispositivo para trabajar con él. Pero esto es muy grande, ¿no? Estos ya son supuestamente modelos para vigilar de pronto, en ese caso, límites en empresas, en ese caso. Y estos son básicamente dispositivos que van a chasis. Por ejemplo, ya son muy grandes. Por ejemplo, esto ya evalúan, un módulo de esto evalúa entre 20 y 60 gigabits por segundo. Ya que no es algo pequeño tampoco en ese caso. ¿Cómo se hace supuestamente el concepto de implementación de esto? Por ejemplo, aquí tienen ustedes la interconexión de seguridad de varios dispositivos de esto. Por ejemplo, esto es lo que se reconoce como una barrera, un sistema en barrera contra un dispositivo. Esto es lo que se le conoce como el inside y esto es lo que se reconoce como el outside. ¿Cierto? Entonces hay unos modos supuestamente de implementar. Esto, por ejemplo, implementa niveles de alta disponibilidad. Esto es una conexión. ¿Sí saben por qué es alta disponibilidad? Porque las conexiones de ellos son redundantes a través de un switch. Entonces, si uno de pronto tiene una caída por un lado, pues el otro lado está en la capacidad supuestamente de implementar o llevar a cabo la consideración. El único problema de nosotros es este lado de acá. Obviamente aquí tiene que haber mucha más conmutación en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros una implementación de un Microsoft Active Directory, ¿cierto? Que está conectado, por ejemplo, a un agente Active Directory, a un ASA. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un servidor, y acá, por ejemplo, tenemos un dispositivo que está usando, por ejemplo, en este caso, conceptos de identidad. Entonces, fíjense que este tipo de cosas sirve precisamente para filtrar desde internet, en ese caso precisamente ese tipo de tráfico. Estos dispositivos que tenemos acá son los que supuestamente se pueden utilizar a nivel de lo que es la implementación. Miren, esto es para un chasis, estos son los que estamos usando nosotros en el Packet Tracer, ¿cierto? Pero ahí también hay un modelo muy similar a este, que es un poquito más grande, que es el 5506. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas de implementar esto? Pongan cuidado para que ustedes determinen cómo van a trabajar esto. Resulta que él tiene un lado outside y un lado inside. La DMZ, esta es la zona desmilitarizada. Supuestamente en este caso, ¿sí? Implica que uno pueda pasar o enviar tráfico. O sea, uno puede enviar tráfico de esta manera. Pero el tráfico puede comenzar a denegarse cuando desde ese punto de vista las consideraciones y las reglas aquí no están implementadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que venga de acá y de acá se puede bloquear a través de esto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, hay dos maneras de usar, o varias maneras de usar esto. Básicamente, yo diría que dos, puntualmente y finalmente en esto. Entonces, hay una cosa que se llama el modo enrutado, que es cuando él se coloca desde ese punto de vista acá, y el modo transparente. Entonces, hay una sutil diferencia. en ese sentido, porque en ese caso, pues obviamente hay cosas
que requieren, aquí por ejemplo esto es lógico antes de avanzar. Entonces aquí implicaría que tuviéramos nosotros que tener conectado una conmutación a nivel de switch. Modo transparente es que aquí hubiera un concepto de conmutación. Aquí es cuando en ese caso a través de él siempre pasamos y metemos cosas, porque esto es una red y esto es otra red. En cambio aquí todos están conectados en la misma red. Quiere decir que él aquí está en modo transparente. Normalmente el que yo más uso es este, que es el modo enrutado. Bueno, esto maneja licencias, ¿no? En este caso, entonces las licencias hay que activarlas. Por lo general estos dispositivos se compran es bajo el concepto de manejo de licencias y de conectividad. Hay unos valores con los cuales pues obviamente esto implementa. ¿Qué quiere decir? Que pues supuestamente nosotros queremos llevar a cabo un concepto de seguridad, pues habría que revisar con qué tipo de licencias se está comprando un equipo de estos. No se pueden comprar con equipos de licencias básicos. Los licenciamientos los requerimientos de licenciamiento del ASA los van a encontrar supuestamente con este comandito del show version, ¿cierto? Convencionalmente, ¿dónde lo van a encontrar? Acá. Entonces, ustedes llegan y revisan aquí, dentro de él, ¿cierto? Aquí en vez de decirle que sí, vamos a decirle que no. Aquí le decimos show version. Y aquí encontramos nosotros lo que tenemos precisamente determinado. Entonces, esto es lo que permite él. O sea, en este caso, como pueden ver, él tiene implementado todo el concepto de VPN, el AnyConnect, en este caso, cierto que son licencias de seguridad. Él puede colocar sesiones proxy para comunicaciones unificadas, ¿sí? Eso es de las cosas importantes de esto, ¿ya? Bueno, ¿qué más tiene esta cosa? Para mostrarles a ustedes. Pues aquí viene lo de la configuración básica, ¿no? Yo creo que yo les voy a pasar a ustedes esta presentación también. Entonces aquí está lo que es el panel frontal, que es este, y este es el panel trasero. Entonces aquí tienen en ese caso las cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces los niveles de seguridad, ojo con esta parte, porque hay unos niveles de seguridad que implementan acceso a red, motores de inspección y filtrado de aplicaciones. Entonces, dependiendo de esto, pues ustedes van a colocar los niveles de permiso. Entonces, a las interfaces, ojo con esta parte, yo a esto le puedo colocar unos niveles de seguridad. Los niveles de seguridad, por ejemplo, dependiendo de esto, pues obviamente van a implicar unas latencias, pero obviamente van a implicar también modelos de seguridad. Por lo general, uno, por ejemplo, aquí están estableciendo en este caso que el nivel de seguridad para el USAID es 0, para la DMZ50, para la red interna 100, ¿cierto? Entonces, aquí hay un escenario, pues un poquito, mire que ustedes también pueden ensayar con lo de los teléfonos, porque con esto también se puede trabajar telefonía. De hecho, nosotros vamos a llegar a esa parte. Aquí, por ejemplo, tenemos para conectar un par de teléfonos, un par de workstations y una impresora, ¿cierto? Esto es una especie como de topología básica de small business. Este, por ejemplo, este es el despliegue de un small branch. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que con esto, a través de este ASA, yo puedo conectar más sedes remotas, en este caso, para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a desplegar? Convencionalmente, la interconexión lo podemos hacer a través de una nube de conmutación. Nosotros podemos sacar 3 ASAs. Por ejemplo, este es el cuartel general. Este es un sitio remoto 1. Este es un sitio remoto 2. Este, por ejemplo, es el modelo de conexiones seguro, en este caso, de una empresa, ¿cierto? ¿Cómo es la configuración? Pues aquí están los pasos. La primera cosa es que hay que explicar cómo son los servicios de habilitación de las configuraciones por defecto, cómo se puede configurar los servicios básicos del ASA, cómo se pueden hacer o crear grupos de objetos para un ASA, porque hay grupos de objetos, cómo se configuran las listas de acceso, que estas son cosas que tocaría ya revisar un poco más a fondo, cómo configurar un ASA para proveer los servicios NAT, y obviamente pues para entregar, por ejemplo, servicios de autenticación y otros tipos de asuntos que están asociados, como por ejemplo son la infraestructura que se usa de implementación de políticas, que es modular, que es con la arquitectura de Cisco, pero esto ya es de marca en este caso. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden apreciar, ¿sí?,
cómo se introducen, cómo se pueden meter las cosas de forma básica, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos él tiene un modo exec, un modo privilegiado, un modo de configuración global y un modo de subconfiguración. O sea, en este caso, para que ustedes se entiendan un poco, los comandos de este ASA no son exactamente los mismos que los de los enrutadores y switches que ustedes han manejado tradicionalmente. No tienen algunas cosas. Por ejemplo, es más, de hecho, la sintaxis es un poco diferente y cambia. ¿Ya? Entonces, para que tengan cuidado con esta parte, ¿sí? En este caso. Entonces, pues obviamente hay algunas de estas cosas que no están en el modelo emulado, pero sí la gran mayoría, que es lo que necesito que ustedes echen a andar. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una configuración por defecto. ¿Sí? Esto es un ejemplo de una configuración. ¿Ya? Bueno, ¿cómo pueden ustedes en este caso usar el wizard? Pues yo normalmente no uso este wizard, pero el wizard lo lleva a ustedes a colocar los parámetros asistidos de cada parte. Pues yo no lo hago realmente, pero en este caso aprovecho la instancia para decirles a ustedes que por allí, pues dependiendo del procedimiento que tengan paso a paso, lo pueden ejecutar. Por ejemplo, que está acá, ¿sí? En este caso, como pueden apreciar, aquí se puede fijar hasta precisamente el concepto de entrar a la hora, al modo de configuración global. Este es un ASA convencionalmente. Miren que en este caso el nombre usa el mismo comando, ¿cierto? Estos son los comandos básicos. Aquí está la configuración básica del mensaje del día, de lo que es supuestamente el proceso de encriptación, el proceso del mensaje, de este mensaje que precisamente está aquí, en este caso. ¿Listo? Bueno, estos son los parámetros básicos de esta parte, pero estos sí son bien importantes. Ojo con esta parte, porque estos implican que esto es la creación de las VLANs. Las VLANs acá no por lo general llevan un nombre y el valor de nivel de seguridad. Entonces, tienen que entender de que el valor más bajo es 0, el valor más alto es 100. Entonces, dependiendo de lo que ustedes asocien, se va a colocar un nivel de seguridad. Los DHCPs también en ese caso, pues obviamente implican que ustedes los pueden implementar a nivel local. Primero que todo, pues ustedes pueden usar manualmente la especificación de las direcciones en las VLANs, por ejemplo, y los DHCP, o en ese caso, ustedes lo pueden en ese sentido aplicar. De hecho, pues son consideraciones. También se puede hablar del direccionamiento establecido para interfaces en Power over Ethernet, ¿cierto? Aquí tienen un pequeño ejemplo en donde pues aprovechemos que está hecho y montamos. Por ejemplo, aquí la interfaz VLAN le han colocado el nombre Insight, ¿cierto? El nivel de seguridad es 100 y la dirección IP de ella es esta que está acá. Hay una VLAN 2 que es nombrada Outside, ¿cierto? Que su nivel de seguridad es nulo y esta es la dirección IP que tiene. En este caso, ¿cómo se asignan los puertos a las VLAN? Convencionalmente, en este caso, como se han hecho en los switches. Switch Port Access VLAN tal, o bueno, el número de la VLAN que supuestamente ustedes han creado, y ellos van apareciendo acá. De hecho, pues los puertos de este dispositivo no son muchos, son máximo 6 en este caso, y acá aparecerían precisamente asignados. Por ejemplo, ustedes van a implicar los tipos de interfaces aquí, ¿cierto? O básicamente acá. Son las dos formas de revisar que están configurados algunos de estos puertos y que tienen conexión. Y esto que está acá, para que tengan cuidado, ¿cierto? Esta es la implementación de una ruta de salida, una ruta estática. Es route outside, porque también hay route inside. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa ruta es saliente y obviamente utiliza un punto de salto, ¿cierto? Que se está reflejando aquí en esta tabla de enrutamiento. Y acá, en este caso, está la configuración de los servicios. Por ejemplo, está admitiendo conexiones de Telnet a una cierta clase de dispositivos tipo Insight, en ese sentido. Y pues aquí también permite, de esta manera, en este caso, qué tipo de dispositivos pueden hacer hasta la verificación del mismo. Bueno, esta es la otra configuración, son los servicios de comunicación de acceso remoto, en este caso. Entonces acá, pues obviamente hay que recrear, primero que todo, a ver quién puede acceder. Hay que crear un username y un password. El concepto de autenticación que se está manejando acá, así como de pronto se está colocando acá, por ejemplo acá, usan autenticación, ¿sí? De una consola que le colocan de nombre local, ¿cierto?
El CryptoKey, pues obviamente generan en ese sentido un tamaño. Esto pues obviamente dependiendo del tamaño pues va a demostrar más latencia en ese sentido, ¿no? En ese caso. Y obviamente ya él define por SSH cuáles son las direcciones que se pueden permitir. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, eso es para NSH. Este es el NTP, es el protocolo de control de tiempo de red. En este caso, esto pues en primera instancia hay unas cosas que son importantes. Esto es uno de los protocolos que primero advierten que los desconectemos, pero también se pueden aprovechar. ¿Ya? Bueno, lo del servicio de HCP. El servicio de HCP pues obviamente no es como se implementan los enrutadores. Acá se utiliza una rayita y el indicador de HCP es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí el indicador de HCP hay que decirle que si trabaja inside, básicamente, y uno le puede indicar cuánto tiempo puede prestar las direcciones. ¿Listo? ¿Qué tiempo vamos? Y todavía nos queda tiempo. Lo de los grupos de objetos, importante. Dentro de esto que supuestamente se puede especificar, se pueden especificar redes o hosts o rangos de redes o un tipo de servicio que involucre un protocolo puerto. Entonces, en este caso, pues aquí están los tipos de cosas que se pueden implementar. Entonces, el tipo de servicio, por ejemplo, el tipo de red, el tipo de grupo para pruebas, por ejemplo, tipo ICMP. Recordar que ICMP es un protocolo de mensajes de control de internet. En este caso, aquí se pueden agrupar redes o hosts a nivel de direcciones IP. Aquí se agrupan las cosas a nivel de protocolos y obviamente aquí se involucran la parte de puertos utilizados para servicios. De los servicios que se están hablando acá son los servicios de aplicación. Y el user son para especificar usuarios, como están viéndose acá, ¿sí? Asociados a un grupo local o a algún grupo importado. ¿Ya? ¿Cómo se configura en este caso un objeto de red? Pues revisemos un poquito. Pues aquí hay un pequeño ejemplo en el cual pues el objeto de red que nos dice. El objeto de red nosotros le damos precisamente un nombre. Nosotros podemos colocar una cosa muy básica. O sea, prácticamente lo que estamos diciendo que en ese objeto de red tenemos alojado todo esto, ¿cierto? Yo puedo configurar acá un host y un rango de red, ¿cierto? En este caso, entonces dependiendo de la funcionalidad que le queremos dar a esto, pues el objeto de red se va a determinar qué involucra él por dentro, en este caso para validar. Y acá están los objetos de configuración, la configuración de objetos del servicio. Entonces acá, por ejemplo, esto con base en qué trabaja, con base es en unas implementaciones, ¿sí? Entonces uno puede indicar acá qué tipo de cosas puede sacar para esa clase de servicios. Por ejemplo, son los servicios que están montados en TCP, en UDP y en el resto de protocolos que son posibles o factiblemente manejables dentro de esto. Entonces los objetos que están aquí, pongan atención, se especifican determinando un número de puerto, un operador de puerto y obviamente que esto va origen destino. Entonces prácticamente estamos diciendo nosotros que por ejemplo el servicio el servicio de origen de TCP con destino FTP en este caso tiene está agrupado en este objeto. ¿Qué otra cosa está agrupado en este objeto? El servicio de TCP soportado en www. Básicamente es para darle precisamente connotación de parámetros a esta parte. Los grupos de objetos que involucran. Un grupo de objetos puede manejar redes, repito, servicios, conceptos de seguridad, tipos de mecanismos de ICMP para pruebas o los mismos usuarios. Básicamente, ¿no? En este caso. Bueno, yo voy a dejar allí para que en ese sentido pues podamos continuar en la próxima ocasión.